Muy bien, damos la bienvenida una vez más a nuestro culto online. Damos gracias a Dios por este tiempo que estamos transmitiendo, gracias a todos aquellos que se conectan y nos siguen a través de las redes sociales. Aprovechamos a decir también que se puedan suscribir a nuestro canal de YouTube, así puedan continuar participando de nuestros cultos y que el Señor pueda bendecir a través de su palabra sus vidas, su familia y todo su entorno. Que el Señor les bendiga grandemente y muy bienvenido a este nuevo culto online. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confié en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús, te alabaré. Te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confié en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. En todo tiempo te alabaré, en todo tiempo te adoraré, en todo tiempo te alabaré, en todo tiempo te adoraré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús.
ti sea el honor, el imperio y la alabanza, desde ahora y para siempre, por los siglos de los siglos. Exaltado seas tú, coronado seas tú, Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús. Amén. Soberano Dios, Dios omnipotente, Rey de reyes, a ti sea el honor, el imperio y la alabanza, desde ahora y para siempre, por los siglos de los siglos. Exaltado seas tú, coronado seas tú, Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús. Amén. Soberano Dios, Dios omnipotente, Rey de reyes, a ti sea el honor, el imperio y la alabanza, desde ahora y para siempre, por los siglos de los siglos. Exaltado seas tú, coronado seas tú, Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús. Amén. Soberano Dios, Dios omnipotente, Rey de reyes, a ti sea el honor, el imperio y la alabanza, desde ahora y para siempre, por los siglos de los siglos. Exaltado seas tú, coronado seas tú, Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús. Amén. Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús. Al que está sentado en el trono, y al Cordero,
sea la honra, sea el dominio, por los siglos de los siglos. Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, mi alma clama por ti. Está sentado en el trono y al Cordero sea el honor. Sea la gloria, sea la honra, sea el dominio, por los siglos de los siglos. Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, mi alma
Les invito entonces a tomar un momento de oración, un tiempo de oración para poder compartir en esta noche una vez más la palabra del Señor, para que Dios bendiga nuestras vidas, nuestra familia, nuestros hogares, nuestra nación. Vamos a encomendar todo en manos de Dios para que su palabra viva y eficaz pueda estar haciendo el efecto que corresponda en cada oyente. Amado Dios, te damos gracias en esta noche por este tiempo precioso, por esta oportunidad nueva que tú nos brindas de poder predicar, hablar tu palabra, sabiendo de que tu palabra es viva, es eficaz y que viene a nuestras vidas para levantarnos, para animarnos, para aumentar nuestra fe, nuestra confianza en ti. Permita que esta tu palabra en esta noche pueda alumbrar a todos aquellos que están en tiniebla, pueda, Señor, llevar consuelo a aquellos que están padeciendo dolor y tristeza, pueda levantar al que está caído. Señor, gracias. Gracias porque tu palabra es poderosa en este tiempo para hacer todas estas cosas en nuestras vidas, en la vida del ser humano, Señor. Llama a arrepentimientos a aquellos, Señor, que están en sus delitos, en sus pecados, y atráenos a ti, a tu presencia, para que podamos gozar de lo que tú eres, Señor. Gracias por este tiempo, por esta noche, por este culto. Gracias porque tú, Señor, está hablando a la iglesia, está hablando al mundo entero a través de tu palabra, y permita que esta tu palabra pueda tener cabida en lo más profundo de nuestro ser. Encomendamos todo en tus manos, en el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, entonces vamos a compartir en esta noche la palabra del Señor. Quería llevarle a un pasaje en el Nuevo Testamento, en el Evangelio según San Lucas, el evangelista Lucas, el médico Lucas, hablando allí, haciendo referencia acerca de un episodio vividos en esos días. Una ciudad conmovida por una mala noticia, mucha gente andando en confusión, gente que no tenía bien en claro lo que se estaba viviendo, los acontecimientos, voces de todo tipo, y tenían que sobrellevar los discípulos esto que acontecía. Lucas describe allí en el capítulo 24, en su último capítulo del libro de Lucas, describe este episodio, y vamos a mirar a partir del versículo 13 en adelante hasta el final. Lucas, el capítulo 24 de Lucas cuenta con 53 versículos, así que vamos a mirar a partir del versículo 13 en adelante algunos versículos, o vamos a mirar todos así paso por paso, para ir viendo que lo que aconteció ya en aquel entonces es prácticamente lo mismo que está aconteciendo en estos días. Todo esto se generó a partir de la muerte de Jesús. Jesús ya había anunciado su muerte, Jesús muere y comienzan a haber allí ciertos acontecimientos. Todos estaban conmovidos. Y Lucas describe acerca de algunos discípulos que iban camino a Emaús. La palabra Emaús, traducida del hebreo, significa primavera templada. Podríamos decir que si hablamos de un tiempo, es un tiempo bueno, es un tiempo lindo. Siempre la primavera nos genera esa sensación de disfrutar una estación muy buena. Eso es lo que significa Emaús, traducido desde el hebreo, Emaús. Pero ahora, aunque el tiempo era bueno o se inclina hacia una templanza, los discípulos en su interior estaban llenos de dolor, llenos de tristeza. Dice en los versículos 13 al 16, dice que he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido, y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no lo conociesen. Bueno, aquí iban estos discípulos camino a Emaús. Vamos a hablar en esta noche acerca de este camino que le tocaba transitar a estos discípulos. Si vamos a algunas estadísticas, dicen los estudiosos que de Jerusalén de Emaús quedaban a solo 12 kilómetros, otros dicen que quedaban un poco más. Los más avanzados estudiosos dicen que hoy actualmente estaría a 30 kilómetros. Eso no nos interesa mucho. Lo importante es lo que ocurrió en ese camino, en ese caminar. En primer lugar, encontramos a 2 de sus discípulos. Cuando la Biblia habla de discípulos,
Está hablando de aquella gente que conoce a Jesús, de aquella gente que sabe quién es Jesús. Estos discípulos habían andado con Jesús. Estos discípulos habían escuchado sus enseñanzas, estos discípulos habían estado en los milagros, en las señales que Jesús hacía. Si bien estos discípulos no eran parte de los 12, quizás eran parte de los 70 o de los 120 o de los 500, pero eran discípulos, era gente que conocía a Jesús, que conocía su poder, que había escuchado su mensaje, que había escuchado sus predicciones. Jesús ya había enseñado acerca de este tiempo, de lo que iba a acontecer. Al igual que nosotros en este tiempo, a través de la Biblia, a través de la palabra del Señor, estamos advertidos acerca de todo lo que va a acontecer en el mundo. No hay nada desconocido, no hay nada que el hombre pueda desconocer acerca de lo que va a acontecer y cómo va a ser el final de este mundo, cómo va a ser el final del ser humano y cuál es la verdadera palabra de Dios que va a tener cumplimiento. Jesús siempre va a cumplir su palabra. Las promesas de Dios son fieles, son verdaderas y siempre van a tener cumplimiento en nosotros, y todo lo que ha venido de parte de Dios se cumplirá tal cual Dios lo ha establecido. Jesús había hablado muchas veces con sus discípulos, les había enseñado, los había preparado para este tiempo, para este momento, que esto iba a acontecer. Ahora, más allá de que por ahí algunos de los discípulos, por su impulso humano, alguna vez le dijo: Señor, yo no voy a permitir que tal cosa te acontezca, no voy a permitir que tú vayas a la cruz, y si es necesario voy a ir contigo, voy a morir contigo. Impulsos humanos, ideas humanas, o como yo les llamo a veces, esas flamantes ideas que a veces el ser humano, sin conocer a Dios, sin conocer su autoridad, da así al aire, sin conocer lo que realmente es la voluntad de Dios. Bueno, todas estas cosas Jesús había enseñado. Esos discípulos seguramente muchas veces habían escuchado a Jesús, pero ahora estaban llenos de tristeza, llenos de dolor. Estaban con su corazón acongojado y caminaban ese camino a Emaús. Seguramente en estos días hay mucha gente que camina en el mismo estado, que tiene algún conocimiento acerca de Jesús, que sabe las enseñanzas, o que quizás por ahí conoce la palabra del Señor, conoce la Biblia. Si usted va a una iglesia, si usted se congrega, usted conoce lo que la Biblia dice. Pero ahora, en este tiempo, quizás usted está confundido, como esos discípulos que iban camino de Emaús. Va caminando triste, amargado, por los acontecimientos, por las cosas que están pasando, por lo que está sucediendo en el mundo, por qué está pasando lo que está pasando, y quizás eso le genera tristeza, le genera dolor. Y eso es tema de todos los días. Usted se junta con su amigo, con su entorno, y comienzan a conversar acerca de lo que está pasando en el mundo. Y cuando uno escucha esas cosas, no son buenas noticias, son malas noticias. La mala noticia que estos discípulos habían recibido en aquellos días era que Jesús murió, que el maestro ya no estaba más con ellos, que ya no podían acudir a aquel que hacía milagros, que hacía señales, que calmaba los vientos, que reprendía las tormentas, que convertía el agua en vino, aquel que hacía los milagros de los panes, de los peces. Ya no estaba más con ellos. Entonces ahora estaban bajoneados, iban tristes. Ese camino de Emaús, por más que la palabra Emaús diga una primavera templada, buen tiempo, el corazón dentro estaba lleno de congoja, lleno de dolor. Ese camino era un transitar con dolor, era un caminar triste. Quizá mucha gente en este tiempo está llevando ese caminar, lleno de angustia, lleno de dolor, lleno de tristeza. Las malas noticias han acarreado esa angustia a tu corazón. Ese es el camino de Emaús. Así caminaban los discípulos, aunque ellos conocían a Jesús, aunque habían escuchado, aunque sabían ellos lo que iba a acontecer, que ya habían sido anunciados acerca de esto que iba a acontecer. A veces el ser humano es un poco terco en creer, en resistir la palabra del Señor, que lo que Dios ha dicho se va a cumplir. Nos guste o no nos guste, lo que está establecido por Dios se va a cumplir. Vaya usted a la iglesia o no vaya, la palabra de Dios va a tener su cumplimiento. Entonces dice que estos iban hablando entre sí. Dice aquí uno de los versículos que los ojos de ellos estaban velados. Para no conocer, estaban como que su dolor, su tristeza, su situación lo había llevado a desconocer a Jesús, a no acordarse de lo que Jesús había dicho, a no creer, a no confiar en lo que ya el Señor le había enseñado y le había indicado que iban a acontecer. En ese estado, mucha gente hoy en día encontramos en ese estado, gente que no recuerda la palabra del Señor,
El predicador allí en el Antiguo Testamento, en uno de sus capítulos, les habla e indica y dice, acuérdate de tu Creador. Lleva al ser humano a acordarse. Dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos, en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Es decir, que hay un día, hay un tiempo, hay una etapa que todo ser humano tenemos que pasar. Pero no te olvides de lo establecido por Dios. No te olvides quién es Dios. No te olvides que Él tiene la autoridad, que Él es soberano, que Él sabe que perfectamente las cosas, que no hay ningún detalle que se va a escapar de la mano del Señor. Entonces, bajo ese estado el ser humano a veces camina, desconociendo el poder, la autoridad y la soberanía de Dios. Y ante la menor situación adversa que tenemos que atravesar, nos acordamos de Dios. A veces para alejarnos más de Dios, como para culpar a Dios por qué no se encarga de lo que está sucediendo. Otras veces la situación nos lleva a acercarnos a Dios, a acordarnos de lo que Dios ha dicho, de lo que está establecido por el Señor, y devolvernos a sus promesas, devolvernos a su palabra, devolvernos a Él rindiéndonos, sabiendo de que Él es soberano, de que en su soberanía me pueden pasar cosas adversas a mí, le puede pasar a usted, nos puede pasar a todos. En el mundo puede haber acontecimientos que no nos gustan pasar, pero están establecidos por Dios y se han de cumplir, porque el Señor lo ha establecido de esta manera, de esta forma. Entonces, estos discípulos dicen que tenían sus ojos cegados, no podían ver con claridad lo que el Señor le había enseñado, lo que su maestro le había enseñado. Tampoco tenían al maestro ahora físicamente presente para acudir y preguntarle o refugiarse en él. Para ellos este maestro había muerto, para ellos este maestro ya estaba en esa tumba. Entonces ellos iban conversando estos asuntos. Dice que sus ojos estaban velados y estaban invadidos por la tristeza, por el dolor, por la congoja, por la confusión. Estaban totalmente confundidos, sin confianza, con falta de fe en sus corazones, en sus vidas. Pero de pronto yendo por el camino, esto es lo lindo, lo bueno que siempre tenemos que tener presente, que más allá de que a veces nuestro camino no es el correcto, a veces en nuestro caminar vamos medios confundidos, sin entender las cosas, de pronto dice que alguien se apareció en el camino. Y no solamente se le apareció, sino que le hizo un interrogante. A veces los acontecimientos son los interrogantes que Dios hace al hombre acerca de que para hacernos reaccionar, para que nosotros pensemos y nos acordemos de lo que Dios es y de lo que Dios ha establecido. Dice la Biblia que aquí en el camino de Emaús, cuando estos discípulos iban con su tristeza, con su dolor, conversando acerca de estos asuntos, alguien se apareció y lo más importante de esto es que le hizo una pregunta, le hizo un interrogante. El versículo 17 dice que le dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? O sea, este que se acercó a ellos conocía un poco más acerca de lo que ellos conversaban. No simplemente escuchó su charla, su conversación, sino que miró profundamente su corazón y vio su tristeza, vio su dolor, vio su angustia, vio su estado en que ellos caminaban. Que por más que iban en un clima templado de primavera, y para cualquiera ese clima aparenta ser bueno, en su corazón llevaban tristeza, llevaban dolor. Entonces el interrogante fue directo al corazón, fue a lo más profundo. Dice, ¿por qué conversar? ¿Por qué va por el camino de Emaús? ¿Por qué estás triste? Seguramente esta pregunta, este interrogante es la que Dios está haciendo hoy a toda la humanidad, a todos aquellos que están transitando ese camino de Emaús, con dolor, con tristeza, a veces con impotencia, el no saber qué hacer, en confusión, pero van. Algunos dicen, bueno, Dios tendrá que hacer algo. Es que Dios está haciendo algo, Dios está obrando. De la misma manera que Jesús se acerca a estos discípulos que están confundidos, que están con sus ojos velados, que no lo conocen. De la misma manera Jesús está atendiendo a tu situación hoy.
Jesús está hablando a tu corazón. Jesús está viendo el estado de tu corazón y preguntando quizás la misma pregunta que le hizo a estos discípulos. ¿Por qué estáis tristes? ¿Por qué vas caminando de esa manera, bajoneado, sin esperanza, sin fe? ¿Por qué todavía no entiendes que Dios es soberano? Que Dios tiene poder y autoridad para resolver toda situación. Que para Dios nada está confuso. Para Dios todo está claro. La Escritura, su palabra, nos trae claridad. Y nos enseña a que en Dios estamos seguros. Por más que los vientos soplen en contra de la barca, Jesús está tranquilo. Escuche, dice aquí que este interrogante fue directamente al corazón porque vio el estado de estos discípulos. Cuando hablo de discípulos, hablo de la iglesia. Qué tiempo para la iglesia, ¿no? Qué triste es ver hoy una iglesia triste. Una iglesia como que ya no tiene esperanza, como que también cayó en la decadencia mundial, de estar triste, de estar acongojado, de perder sus esperanzas, de no saber qué hacer y cómo va a terminar todo esto. Ese era el estado de esos discípulos que caminaban camino de Emaús. Y cuando estos discípulos, fíjese qué confundidos que estaban, cómo ellos estaban hundidos en su dolor, en su tristeza, en sus pensamientos, que cuando escuchan esta voz, lo primero que hacen fue reaccionar mal. ¿No le parece conocida esta actitud? Hoy la gente por cualquier cosa reacciona mal. Y Jesús estaba hablando con ellos. Era Dios quien les estaba hablando, quien les quería traer claridad. Pero cuando escuchan este interrogante, ellos reaccionan mal y se molestan y como que se enojan ante ese interrogante. Y respondiendo ellos, le dijeron, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en estos días han acontecido? Y comenzaron a tener una mala reacción. Y Jesús, que estaba hablando con ellos, que quería hacerle entender de que Él estaba caminando junto a ellos, que Él conocía perfectamente no solamente lo que había acontecido, sino lo que había en el profundo del corazón, su ceguera espiritual, que Él quería aliviarlo de su estado crítico, de tristeza, de dolor que tenían. Ese interrogante iba hacia ahí, hacia traerle la paz interior para sus vidas. Pero ellos reaccionaron mal. Él le dijeron, es el único que no conoce, que no sabe de todo lo que ha acontecido. Y comenzaron a contarle toda la historia allí. Entonces ellos comenzaron a descargarse de todo lo que tenían adentro. La Biblia dice allí en Mateo, también el mismo Lucas lo recalca allí en el capítulo 6, versículo 45, que dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Jesús, ante este interrogante, hizo que ellos sacaran a luz todo lo que tenían dentro. Su tristeza, su dolor, su bronca, su impotencia. Y sin saber, se le estaban diciendo a Jesús. De todo, dice, sos el único que no conoces nada. Todo lo que ha acontecido. Que han matado, que han crucificado, que ya está en una tumba el maestro. Decir, nosotros de alguna manera teníamos alguna esperanza de que él iba a redimir a Israel. Pero ahora ya está muerto. Ahora ya está en la tumba. Se da cuenta que de lo interior de su corazón esta gente comienza a soltar todo lo que estaba adentro. Y le comenzaron a contar con detalle toda la historia de cómo había sido la entrega. Dice, le entregaron a los principales sacerdotes y nuestros gobernantes y a sentencia de muerte y le crucificaron. Y comenzaron a decirle todo lo que les estaba pasando. Por eso Jesús hace este interrogante, ¿por qué estáis tristes? No es que Jesús no sabía ni sabe cómo es la situación hoy. Él quiere escuchar de ti, quiere que saques de adentro, de tu interior, lo que realmente te está pasando. Y se lo diga en confianza a Dios, se lo diga en confianza a Jesús. Me está pasando esto, estoy triste por esto.
porque has perdido tu fe, porque has perdido tu confianza, porque ese camino, por más hermoso que sea, marcado por una primavera templada, sigue siendo triste, sigue transitando con el dolor. El camino de Emaús te ha generado angustia, te ha generado dolor. Hay algo que no ha llenado el vacío de tu corazón, que tu corazón está lleno de otras cosas que Dios nunca quiso que tuvieras. Y ellos dicen que aguardaban una esperanza. Dice, nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, dice, hoy ya este es el tercer día que esto ha sucedido, que esto ha acontecido. Tenían todo bajo su control ellos. Decía, hasta ahora no pasa nada. Este es el tiempo que Él tendría que haber resucitado, pero no pasa nada todavía. A veces nosotros creemos que Dios tiene que hacer nuestra voluntad. No nos equivoquemos, Dios es soberano, nosotros no. El Padre nuestro dice que hágase tu voluntad así en el cielo, así también en la tierra. La voluntad de Dios se tiene que hacer en nosotros, no nuestra voluntad en Dios. Dice, hoy es el tercer día, todavía no pasa nada. Hoy mucha gente dice, mire, los propios discípulos dicen, yo voy a la iglesia, yo cumplo con el Señor, yo oro, no pasa nada. Es que los tiempos son de Dios. Es que la soberanía es de Dios. Es que Dios va a hacer la obra en su tiempo. La Biblia dice que Él lo ha hecho todo hermoso en su debido tiempo. Aunque también dicen estos discípulos confundidos y con tristeza en su corazón, dice, aunque nos han asombrado, dice unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y comenzaron a añorar con alguna esperanza de alguna gente que andaba hablando por ahí, de otras personas que habían ido al sepulcro y no habían encontrado a Jesús. Eso es lo que ellos aguardaban por ahí y decían, no sé si, y comenzaron a estar más confundidos todavía. Porque de pronto ellos sabían que había muerto, de pronto sabían que era el tercer día, que nada pasaba, pero también de pronto escucharon algunas noticias al pasar por allí, que algunos que decían que había resucitado. Esto les generó más duda, esto les generó más tristeza todavía. A veces las voces que vienen de afuera nos generan más adversidad a nuestro corazón cuando no tenemos en claro lo que Dios ha dicho. Por eso es importante que los discípulos, que la iglesia, que aquellos que hemos descubierto que en la palabra del Señor es real, es verdadera, nosotros tengamos confianza en esta palabra. Que lo que nosotros tenemos que seguir es lo que Jesús ha dicho, lo que Dios ha establecido, porque eso es lo que se va a cumplir. Después lo que digan los demás no tenemos que dar mucha importancia. Entonces dice nuevamente esta persona que conversaba con ellos, que conocía sus corazones, que conocía el porqué de su tristeza, el porqué de su dolor, ahora entra en otra etapa. Jesús aquí le reprende y comienza a aclararle el panorama. Jesús habla con ellos reprendiéndole y les dice, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Y comienza a recalcarle todas las enseñanzas nuevamente. Le dice Jesús allí, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Le habla acerca de la necesidad, de que esto ya estaba previsto por Dios, de que esto tendría que acontecer. Pero Dios nunca dejará de ser Dios. Dios nunca perderá el control de nada. En su tiempo todo tendrá su cumplimiento. Y el Señor le hace un recorrido por toda la Biblia, les lleva la ley de Moisés y le dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que se decía de él, lo que se decía del Mesías, de lo que iba a acontecer, de lo que ya les había enseñado. Pero estos discípulos, ante la situación, se habían olvidado.
Que estos discípulos, ante lo que estaba aconteciendo, ya como que se habían confundido, se habían puesto un velo sobre sus ojos y no veían lo que en las Escrituras ya estaba escrito que debía acontecer. Lo que Jesús ya le había enseñado. Ellos no podían ver porque su situación no le permitía. Y estos discípulos comenzaron a mirar ahora con atención. Empezaron a recordar. Quizás se acordaron de la palabra del predicador. Acuérdate de tu Creador. Comenzaron a prestar atención a todo lo que ellos habían recibido como enseñanza. Y cuando llegaron a la aldea donde ellos iban, dice, él hizo como que se iba más lejos. Pero ante la palabra que habían escuchado de parte de él, estos discípulos les dijeron, no solamente se lo pidieron, sino, dice, le obligaron a quedarse. Le dijeron, quédate con nosotros, porque se hace tarde, el día ha declinado. Entonces entró Jesús a quedarse con ellos. Ahora ya empezó una etapa de reconocimiento en los discípulos confundidos, en aquellos que no entendían nada al principio. Pero ahora, cuando el Señor les abre las Escrituras, por eso es importante en este tiempo que el discípulo del Señor abra las Escrituras, se empape de ella, comencemos a creer, a confiar. La iglesia del Señor tiene que continuar predicando este evangelio, abriendo las Escrituras, para que los discípulos que están confundidos entiendan cuál es la perfecta voluntad de Dios. Ahora que el Señor les había mostrado en la ley y en los profetas y todo lo que Él le había enseñado en ese tiempo de ministerio que había estado en la tierra, y les recordó lo que de estas enseñanzas, los discípulos, dice que comenzaron a abrir los ojos, ahora se sentían bien. Espero que después de esta predicación, de que usted haya recibido la palabra del Señor, su corazón se sienta en paz. Y el Espíritu Santo, a través de su palabra, comienza a sanar las heridas de su corazón y comienza a llevarse la tristeza, el dolor y toda congoja que haya en usted, y pueda traer paz a su vida, porque la palabra del Señor sana nuestro corazón. La palabra del Señor es viva, por eso el Señor nos manda a sus discípulos a predicar su palabra. Entonces dice que ellos le obligaron a Jesús a quedarse, quédate con nosotros, se hace tarde. Y entonces dice que aconteció que estando sentado con ellos, Jesús se sentó con ellos y ahí les abrió los ojos. ¿Sabe qué hizo Jesús? Sirvió la mesa. Qué extraordinario que Jesús allí en medio del camino, de dolor, de tristeza, de congoja, de dudas, en esa invasión de cosas negativas, de pronto en el camino, el Señor sirva la mesa. Un devocional de los jóvenes esta semana decía que Dios sirve mesa en el desierto. Aconteció en el ministerio de Jesús también, que en medio de ese camino triste, dolor y congoja, de pronto el Señor sirve la mesa. Dice que partió el pan y los dio. Estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan, los bendijo, los partió y se los dio. Entonces dice, cuando ellos participaron de la mesa, qué lindo, qué hermoso que en este tiempo de confusión, de dolor, de tristeza, de congoja, el Señor está tranquilo. En medio del camino, el Señor nos sirve su mesa y nos invita de que participemos, de que compartamos, de que al Señor nada le va a asombrar. Al Señor nada le va a llamar la atención de lo que está aconteciendo en el mundo. Él va a seguir haciendo su perfecta voluntad. Y si usted es discípulo, si usted es parte de la iglesia, o quiere ser parte de la iglesia, por más que esté en el camino de Maús o esté al costado del camino, el Señor te llama, el Señor te invita a su mesa. El Señor está partiendo el pan, el Señor te está dando de comer de este alimento sólido que va a transformar tu alma, que te va a alimentar, que te va a llenar de fe, que te va a llenar de confianza, que va a quitar la venda de tus ojos y te va a hacer ver la clara voluntad de Dios. La realidad en Cristo, la realidad en Dios, que en Dios no hay problema, que en Dios no hay situaciones adversas que pueda en contra de la perfecta voluntad de Dios. Allí en el camino el Señor sirvió la mesa. Allí en el camino a Emaús el Señor partió el pan. Allí Dios bendijo, como continúa bendiciendo en este tiempo. Entonces
algo interesante que pasó con estos discípulos. Dice que sus ojos fueron abiertos y le reconocieron, por fin reconocieron. Qué lindo, qué hermoso es reconocer el poder de Dios, reconocer la voz del Señor y reconocer que Él está con nosotros. A veces, aunque en medio del camino de Emaús esté confundido y esté lleno de dolor y lleno de situaciones, nunca te pierdas, nunca dejes de confiar de que Él camina a tu lado, de que Él te está hablando, de que Él no ha perdido el rumbo, el Señor no ha perdido el rumbo. A veces nosotros nos desviamos y perdemos el rumbo de los caminos del Señor, pero el Señor no. El Señor camina a nuestro lado, nos continúa hablando, continúa aderezando mesa delante de nosotros y delante de nuestros angustiadores. El Señor continúa llamándonos porque quiere abrir nuestros ojos, porque quiere que confiemos en Él, porque quiere aumentarnos la fe, porque quiere que caminemos en su perfecta voluntad. Entonces dice que allí comenzaron los discípulos a reconocer y del diálogo que habían tenido en el camino. Entonces uno le decía al otro, dice, claro, por eso dice, se decían uno al otro, dice, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras Él nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Este es el poder del Señor. Esto es lo que la palabra de Dios produce en estos tiempos y nunca va a pasar. Por más peste que haya, por más situaciones adversas que haya en el mundo, la palabra de Dios seguirá siendo la misma. Dice, y todo pasará, cielo, tierra, todo pasará, pero su palabra no pasará. Por eso a veces, aunque no conozca, aunque no veas, cuando escuchas la palabra del Señor comienza a generarse algo en tu interior. Y dicen los discípulos, ardía nuestro corazón cuando Él nos hablaba. Este es el tiempo en que Dios va a gestar algo en tu corazón, en que vos diga, en que usted va a pensar, en que usted va a decir, bueno, yo no veo nada, todo sigue estando mal, pero dentro mío la palabra del Señor está generando algo, está generando un cambio, está generando algo diferente. ¿Qué es lo que produce eso? Bueno, es su palabra tiene poder. Y fue la palabra del Señor que quitó el velo de los ojos de estos discípulos. Y comenzaron a reconocer su soberanía, su poder. Dice, se levantaron y se volvieron a Jerusalén. Porque ahora sí, confiando y estando seguros de que estaban ante un Cristo vivo. Esta es la seguridad que la iglesia tiene que tener, que los discípulos tenemos que tener, que estamos caminando bajo una soberanía de un Dios vivo, de un Cristo vivo, de alguien que nos habla, de alguien con quien nos podemos comunicar. Usted, para hablar con su presidente, para hablar con gente del gobierno, tiene que pedir audiencia. Ahora en Cristo usted puede rendirse delante de Él, doblar sus rodillas y hablar con el soberano Dios, y Él va a escucharlo y va a hablarle a su corazón. Entonces los discípulos entendieron, comprendieron del reconocimiento hacia Jesús y se volvieron a Jerusalén. Y cuando llegaron a Jerusalén, allí se encuentran con los otros, con los 12 o con los 11 que habían quedado en ese momento, que también estaban allí hablando acerca de estas cosas, y Jesús en medio de ellos. Pero qué interesante es el reconocimiento, reconocer a Dios. Y Jesús tuvo una tarea muy especial en estos días, porque Él tuvo que confrontar a sus propios discípulos, hablarle nuevamente, y allí, a partir de los versículos 37 al 46, Jesús les habla a otra parte de los discípulos, disipando también sus dudas, como que ellos creían y no creían, confiaban y no confiaban. Es el estado del ser humano en estos días también. ¿Dejamos de creer en Dios o creemos? ¿Realmente creemos lo que el Señor está haciendo, va a hacer, y todo lo que el Señor ha establecido en su palabra va a tener su cumplimiento? ¿Lo creemos o no lo creemos? ¿Confiamos o no confiamos? Entonces había cierta duda. Siempre el Señor tiene que trabajar en nosotros, en nuestra humanidad, en nuestra vida de poca fe, de poca confianza en el Señor, porque la Biblia dice que la fe es certeza de lo que se espera y es la convicción de lo que no se ve.
A veces el ser humano, si no ve, si no toca, si no lo tiene presente, no lo cree. Mucha gente dice, yo si no veo, no creo. Mas en Dios, dice la Biblia, bienaventurados son aquellos que no vieron y creyeron. Eso es lo que el Señor les estaba enseñando a sus discípulos. Aunque no vean, yo siempre voy a estar con ustedes. Aunque ustedes no vean hoy, mi perfecta voluntad se sigue haciendo. Yo voy a seguir caminando con ustedes. Yo les voy a cuidar en el camino. Yo les voy a aderezar mesa delante de ustedes. Yo voy a continuar haciendo mi obra. Estaba disipando dudas allí en los versículos 37 al 46. Nuevamente tratando, recordándole a los discípulos. Y allí, a partir del versículo 49, les recuerda uno de los mandamientos que es preciso, que es lo que la iglesia debe tener en cuenta en estos días. Y dice, aquí yo enviaré, versículo 47 dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas naciones, comenzando desde Jerusalén. Así Jesús les estaba enseñando acerca de todo lo que estaba escrito. Dice, así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y Él estaba dando el mandamiento. Quiero dejar en claro que a veces hay dos cosas que Jesús menciona aquí. La primera que menciona es un mandamiento, y después añade las promesas. A veces los discípulos, la iglesia, el cristiano, estamos más dispuestos a abrazarnos de las promesas que del mandamiento. Jesús tiene un orden, Dios es ordenado. El Señor va a bendecir a su iglesia, siempre y cuando la iglesia camine en obediencia y conforme a lo que está establecido. Entonces, primeramente, les manda aquí a que predicasen el Evangelio. Y un Evangelio con buenas noticias. A veces la gente quiere escuchar buenas noticias. Y a veces no se da cuenta que la buena noticia a veces consiste en que nosotros dobleguemos nuestra voluntad a la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que tiene que predicar la iglesia? ¿Y cuál es el mandamiento del Señor? Dice primeramente que predicase en el nombre de Jesús el arrepentimiento para perdón de pecados. O sea, este es el tiempo donde la iglesia tiene que predicar este evangelio. No desviarse del tema. No predicar lo que a la gente le gusta. No predicar la prosperidad para el bienestar de la iglesia. No manipular a la gente para el bienestar de los ministerios. Sino predicar el arrepentimiento y el perdón de pecados. Que en Jesús todavía está la oportunidad de ser perdonados. De que el Señor tiene poder para perdonar nuestros pecados. Dice, prediquen en el nombre de Jesús el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones. Donde vayamos, donde estemos, cuando tengamos la oportunidad, digámosle a la gente, digámosle a nuestra nación, a nuestra provincia, al mundo entero, arrepiéntanse de sus pecados. Jesús les espera, les extiende su mano de misericordia, de amor, y los abraza, pero arrepiéntanse de sus pecados. El Señor tiene poder para limpiar sus pecados, para llevar sus iniquidades y perdonarlos. Este es el mensaje de la iglesia. Dice, y vosotros, dice, sois testigos de estas cosas. Claro, si así en medio de los discípulos tenía a cada uno que él había perdonado, que sirven como testigos. Nosotros mismos, cuando antes de venir a Cristo éramos personas muertas en delitos y en pecados y andábamos en cualquiera, pero el Señor nos escogió, nos perdonó, nos limpió y nos hizo aceptos delante del Padre. Sois testigos de estas cosas. Dice, y ahora sí, en el final agrega la promesa. Dice, y he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Qué lindo. Si usted es un discípulo del Señor, si usted es parte de la iglesia, si usted es miembro del cuerpo, para usted es la promesa del Señor. Para usted es la palabra del Señor. Dice, pero quedaos aquí en Jerusalén hasta que seas investido del poder de lo alto. Dios está prometiendo aquí un poder sobre nuestras vidas, sobre la iglesia, sobre sus escogidos. Dice, y los sacó fuera de Betania y alzando sus manos los bendijo. Jesús te bendice. Jesús bendice a la iglesia. Jesús bendice a sus hijos. Jesús bendice a tu familia. Dice, alzó sus manos y los bendijo. Y aconteció que, bendiciéndolos, se separó de ellos
y fue llevado arriba al cielo. Entonces se dice, ellos después de haberles adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Bien, ¿vio cómo cambió el estado de estos discípulos? Dice que fueron bendecidos por Jesús. E inmediatamente dice que volvieron a Jerusalén con gozo. Aquellos que iban tristes, camino de Emaús. Aquellos que iban llenos de congojas, camino de Emaús. Ahora vemos a estos mismos discípulos con otros tantos, después de haber recibido la bendición de Jesús, volviendo a Jerusalén con gozo, alabando al Señor. Y hay un detalle muy interesante para estos días. Dice que ellos alababan al Señor en el templo. Alababan al Señor en el templo. El lugar donde se alaba al Señor será en el templo. Aunque por más que hoy te digan que los templos nuestros permanezcan cerrados, por más que hayan protocolo, el Señor permitirá ese momento, ese tiempo, en que usted y yo, y como iglesia, alabemos al Señor en el templo. Vamos a volver con gozo, vamos a volver con alegría. El Señor en este tiempo va a levantar sus manos, está levantando sus manos para bendecirnos, para bendecir a su iglesia, para bendecir tu familia, para bendecir nuestra nación. Todo tiempo de adversidad se termina, se acaba. El Señor está establecido en su palabra que nos va a bendecir, que nos va a dar poder, dice, nos va a investir de poder. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino espíritu de poder, de amor y de dominio propio. El Señor está bendiciendo a su iglesia, el Señor está bendiciendo tu vida, el Señor está bendiciendo tu familia, el Señor va a bendecir nuestra nación, porque así está establecido en su palabra. Por más que toda esa tristeza va a ser convertida en gozo y en alegría. Dice que aquí, después de que Jesús los bendijo, los discípulos se volvieron a Jerusalén y se vinieron al templo y alababan al Señor juntos. Vamos a esperar en el Señor. Estos días llegarán días cuando estaremos en el templo con gozo, con alegría, alabando a nuestro Señor, porque Él es Dios grande, Él es soberano. Nosotros simplemente somos sus siervos y queremos honrar el nombre del Señor. Así que te invito. Y bienvenido a la mesa del Señor, bienvenido a alabar, a glorificar el nombre del Señor. Cambia tu actitud, saca tu tristeza, saca tu dolor de allí, esa congoja de tu corazón. Deja de caminar de esa forma, de esa manera en el camino de Emaús, porque Emaús es una primavera templada, es un buen tiempo para alabar a Dios, un buen tiempo para que glorifiques el nombre del Señor, un buen tiempo para que levantes en alto el nombre del Señor y prediques el Evangelio para arrepentimiento de pecados. El Señor te bendiga en gran manera y continuamos conectados por esta vía, siempre alabando al Señor de todo corazón. El Señor te bendiga, bendiga a tu familia y bendiga todo tu entorno. Nos vemos en breve. Que el Señor te bendiga.